Muy buenas noches, ya estamos aquí en Norte Político. Les agradecemos mucho a la audiencia, a nuestros amigos de todo Tamaulipas, desde la puntita del elefante Laredo hasta nuestros amigos de Madero, nuestros amigos de Miquihuana. No sé si nos oigan en Miquihuana, pero si hay alguien de visita donde haya internet, bueno, también los saludamos con mucho cariño. Igualmente a nuestros amigos de Jalisco, de allá de Guadalajara, a la gente que nos escucha en Houston y en la Ciudad de México, tan querida para nosotros. También hablaremos hoy de la Ciudad de México y hablaremos pues de esto que podemos presumir los mexicanos, que es nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio histórico. Está con nosotros esta noche la maestra arquitecta Olga Aurora Méndez, que durante muchos años ha estado en el INA, ¿verdad? Bueno, ahorita nos platica. ¿Actualmente dónde está trabajando? Pues actualmente colaboro en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano de Tamaulipas. Del gobierno de Tamaulipas, y también soy catedrática de la Universidad La Salle Victoria. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar más. Nos acompaña esta noche también el arquitecto Luis Barrón, que pues ya lo conocen a ustedes en este espacio. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, amable auditorio. Y nuestro gran amigo, el licenciado Arturo Villanueva, que ha sido el enlace para que se pudiera dar el programa de esta noche. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, doctor. Bien, pues vamos a entrarle al tema, porque sí se ha creado algo de preguntas. Tenemos algunas ya aquí en el Twitter de la gente, porque lo pusimos el tema como el patrimonio histórico nacional. Así lo presentamos dentro de nuestra poca sabiduría del tema. Entonces, pues, ¿cómo se divide? ¿Cómo funciona eso del patrimonio histórico nacional? Bueno, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, y qué bueno que están interesados en estos temas. A los que nos interesa el patrimonio, el rescate del patrimonio, quienes hemos tenido de alguna forma pues manera de poder convivir o practicar la difusión de esto, pues es interesante. Y qué bueno, patrimonio histórico es válido. Nosotros en México somos mexicanos y nos interesa nuestro patrimonio, porque reconocemos el patrimonio como nuestros monumentos, nuestros edificios. Pero sí, la clasificación patrimonio cultural, pues ¿qué es patrimonio? Viene la palabra pater, que es la herencia que heredamos de nuestros padres, que se transmite de generación en generación. Entonces el patrimonio, en este caso el patrimonio cultural, es el patrimonio que abarca todas las creaciones realizadas en los pueblos a lo largo del tiempo, y que pueden ser también de alguna forma tangibles e intangibles. Entonces, pues estas clasificaciones, así como en México, pues en todo el mundo tenemos muchísimas formas de patrimonio cultural. Y bueno, podemos decir que es el patrimonio desde el patrimonio tangible, la arqueología, la arquitectura, y todo lo que nosotros podemos tocar, los monumentos. Y el patrimonio intangible, pues es lo que no podemos tocar, que son la música, las tradiciones, la gastronomía. Entonces México es uno de los países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿Y quién los declara? Bueno, quien tiene esta competencia a nivel mundial es la UNESCO. La UNESCO, y en el caso de los monumentos y sitios, quien tiene la injerencia para la conservación o para las declaratorias es el Comité Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO. En México es el ICOMOS mexicano. ICOMOS mexicano hace porque están las siglas en inglés, es International Council on Monuments and Sites. Es el organismo UNESCO. ¿Por qué? Porque es el más importante de la UNESCO.
y la sede del ICOMOS o del Consejo Internacional está en París, precisamente en la UNESCO. Entonces cada país, de los que están inscritos dentro del patrimonio a nivel mundial, tienen su sede, y cada país a su vez tiene comités en sus estados. Entonces, pues es muy interesante porque, por ejemplo, estas reuniones a nivel internacional también se reúnen los científicos o los especialistas en los temas de patrimonio, que puede ser está el Comité Científico de Centros Históricos, Comité Científico de Piedra, Madera, de Paisajes Culturales, Comité Científico también del Patrimonio Intangible, del Patrimonio Inmaterial, de los paisajes, y estos comités sesionan a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, hay congresos a nivel mundial. Entonces la UNESCO también, el ICOMOS, el comité de UNESCO, cada 2 años nombra los consejeros, de los comités científicos, y cada 4 años nombra un nuevo presidente. Entonces a México le ha tocado ser o presidir este comité a nivel internacional, y bueno, pues las asambleas son también muy muy interesantes. Entonces pues a mí me ha tocado esa suerte. Yo soy miembro del comité de UNESCO desde el 99, y estuvimos por ahí en Madrid en el congreso, cuando se hizo este congreso internacional, y bueno, pues ahí yo me di cuenta desde las entrañas, ¿verdad?, cómo se maneja pues el tema de los protocolos, la defensa de los sitios a nivel internacional. Todo el mundo lleva sus listas para inscribirlas, y es un trabajo muy muy interesante, pero es para la protección de este patrimonio. Nosotros, en este caso, esa vez se creó el Comité Internacional de Itinerarios Culturales Internacionales, que son, por ejemplo, la ruta de La Plata se propuso, que ya está inscrita por la UNESCO, Camino Real Tierra Adentro, porque son rutas transnacionales que atraviesan el Atlántico, en este caso, como la ruta de Santiago, que podemos encontrar esa ruta. Y bueno, pues derivado de esto, a nivel internacional, pues hay también apoyos, y pues por la cuestión turística, ¿no? Entonces los sitios que están declarados por la UNESCO pues tienen cierto rango de potencialización para que la gente los visite, y aparte pues para el cuidado, ¿verdad? Que también hay listas de sitios en riesgo, porque si se declara un sitio o esta categoría, pero si no se conserva también pierde este símbolo, ¿no? Este nivel, y bueno, han habido casos, ¿verdad?, de patrimonio en peligro. Por ejemplo, no sé, entran ahí lo que son las pirámides. Sí, así es. Que la gente acostumbra a ir a recibir la energía, y así como que les afecta a estos sitios esta marabunta de gente que llega ahí. Pues en realidad sí, sí afecta. El turismo de alguna forma afecta negativamente al patrimonio, porque esa saturación de gente, de basura, de falta de restricciones o de respeto, también hace que se demerite el valor. Pero a los edificios o a los monumentos de cierto tiempo, los arqueólogos son los que saben más de eso, pues les afecta la iluminación. Estos eventos que hacen masivos, pues sí tienen que tener muchísimo cuidado. Incluso también para poder, me acuerdo que hace varios años, ya tiene un rato, que se pretendía hacer un estacionamiento subterráneo en el Centro Histórico de Puebla. Y fue muy polémico, y bueno, como se defendió, y no se hizo el estacionamiento. Entonces sí es importante, porque pues este es el conjunto de expertos, yo creo que son más de 600, 700 expertos en todo el mundo, y todos los que estamos, o los que pues nos sentimos orgullosos de pertenecer a este grupo de miembros, es porque estamos apasionados del tema y lo defendemos, ¿verdad? Pero para mí, por ejemplo, si me preguntan qué tipo de arquitectura o
o cuál es el patrimonio edificado que se puede defender, pues para mí tiene la misma importancia una casa de adobe modesta, de arquitectura vernácula, que pues un edificio neoclásico o un edificio de arquitectura funcionalista o moderna de mi ciudad. Hablando de esos monumentos de la arquitectura y de otra parte del patrimonio, nos acercamos ya la próxima semana, la Semana Santa, y pues a mucha gente pues en automático cualquier charco hay que mojarse, o a la playa o a donde se puede, y tenemos mucha riqueza más que visitar, y yo creo que es muy oportuno esta conversación en relación a lo que se puede visitar en México, en todos los estados, ¿verdad? Nosotros estamos en Tamaulipas y pues queremos presumirlo de Tamaulipas. Aquí nos escucha en Norte Político gente en todo el país y gente fuera del país que algunas veces que son paisanos nuestros que están en Nueva York, están en Houston. Sí, de verdad nos están escuchando y están extrañando. Por eso luego escucha Norte Político, porque se les han de antojar unas gorditas de Doña Tota. Unas gorditas de Doña Tota. ¿Son patrimonio también? Pues patrimonio intangible, sí. ¿Cómo patrimonio no? intangible. La gastronomía, pues la gastronomía mexicana. Yo me acuerdo, yo viví varios años pues fuera de México y la verdad se extraña la comida, se extraña el picante, el chile. Ellos lo que le llaman pues tienen algo pues parecido, ¿no? En España pues tienen algo que pica, el chile o el ají, o como ellos lo toman, pero no es nuestro chile picante, ¿no? Estas salsas, pues todo lo que nosotros, por ejemplo, el limón de Veracruz, en Suiza es limón verde de Veracruz. Pues ellos es una especie de limón lima, pero es muy dulce. Entonces ellos toman, por ejemplo, el refresco y le ponen un trocito de lima, distinto a la Coca-Cola, se lo toman con lima, y para nosotros eso es distinto, ¿no? Entonces también el hecho de la multiculturalidad pues también es también interesante, ¿no? Hablar aquí, pues me ha tocado la oportunidad de promover unas tertulias en un evento que por ahí también los invitamos, pronto vamos a hacer la de este año. ¿Dónde? Las tertulias las hacemos en el Salón Alianza, también un salón muy tradicional aquí en Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria, Okay. Tamaulipas. Se llaman las tertulias intercontinentales en el Nuevo Santander. ¿Por qué? Porque pues para mí, ¿verdad? En lo personal se me hace muy enriquecedor convivir con otras culturas, y aquí en Ciudad Victoria hemos reunido hasta 17 países, 17 amigos de diferentes nacionalidades, compartiendo pues ideologías, música, tradición, y dedicamos por ejemplo a España, y entonces pues nos relatan nuestros ciudadanos o bueno amigos que viven aquí en Victoria y que son de la madre patria, y bueno, nos comentan cómo llegaron, pero también nos comparten su comida, pues sus edificios, su magia, ¿no? En cada país. Hablando de comida, una de la comida más tradicional mexicana, yo creo que son los tacos. ¿Los tacos también entran o...? Sí, todo lo que... Bueno, México es uno de los países con más tradición o con más fortalecidos por el patrimonio inmaterial, y la gastronomía a nivel internacional es reconocida. Entonces yo creo que vale la pena todo, en cualquier rincón que visitemos de México, nuestro México ahora sí que lindo y querido, vamos a encontrar una serie de platillos desde tradicionales, pero también platillos ancestrales. O sea, yo por ejemplo no conocía el dulce de frijol. En Ciudad Mier tenemos un dulce de frijol. En la casa me acuerdo la casa del frijol, ¿verdad? Que está ahí en Ciudad. Del frijol bayo y negro. Pues ahí también es de otra historia. Y bueno, eso todo lo que son las historias. Bueno, Tamaulipas, nosotros somos una de las provincias, de las últimas provincias de la colonización de la Nueva España. Entonces el general José Escandón y la Helguera pues fue quien nos colonizó, pero pues fuimos de las últimas partes
que se dejaron dominar, ¿verdad? Estaban los pames, los comecrudos, los chichimecas, y pues era gente muy, muy aguerrida, era nuestros ancestros que no dejaban que se dominaran los territorios. Pues sin embargo, pues se colonizó y bueno, pues se fundaron estas villas que pues encontramos algo también curioso con las toponimias. Tamaulipas, pues precisamente como eran de Cantabria, la conquista, cada sitio que poblaban lo nombraban así como en Cantabria. Entonces tenemos Matamoros, Reynosa, y en España es Reynosa y Matamorosa, y los divide un río. Tenemos Burgos, tenemos Santander, tenemos pues bueno, muchas provincias, ¿no? Que son toponimias del otro lado del mundo, en España precisamente. Y por ejemplo, algo interesante es el Festival de Pito y Tambora, que es como la picota, es el mismo ritmo. Entonces, precisamente por eso nosotros empezamos a hacer estas tertulias, porque compartíamos similitudes con España que nosotros heredamos. ¿Cuándo son? Pues nosotros la estábamos haciendo cada 3 meses. Yo creo que esta va a ser en mayo, aproximadamente el 9 de mayo es el Día de Europa, pues un poco para hacer esta sinergia con los paisanos o los amigos que ahora ya son ciudadanos o que conviven con nosotros, y queremos hacer la reunión con todos los países. Hemos hecho con España, con Italia, con Corea, pero vamos a hacer una con todos los países. Entonces ahí está interesante porque cada quien lleva comida tradicional de su país, ¿verdad? ¿En dónde se hace? El Salones Alianza, de Alianza Mutualista, en el 12 Matamoros, en la zona centro, que también es un salón tradicional, el Salón Alianza, que tiene más de 100 años. Sí. ¿Mande? Gaspar de la Garza, ¿no? ¿Gaspar de la Garza? ¿Qué calle es el No, ese es el 13. No, el es Matías S. Canales. Matías S. Canales, sí, para nuestros amigos que es que a veces lo tenemos que hablar no en victorense porque nos escuchan en todos lados, y si se ponen a buscar en Google nunca van a encontrar ni el 12 ni el 13. No, sí, yo soy de Tampico, para aclarar. Que tiene lo suyo. Sí. La calle Estrella, por ejemplo, que no existe, se llama José de Escandón. La calle Alameda, que no existe, sino se llama Niños Héroes. Sí, Eso son cosas de Tamaulipas que... La calle del Comercio y de la calle la calle del Taco de Reynosa. La calle que es la calle Oaxaca. La calle Oaxaca, así ahí. Sí, bueno, y Tamaulipas es, bueno, yo que no lo reconocía hasta hace algunos años, me tocó la suerte de estar en la Dirección de Patrimonio Histórico del Estado, estuve varios años como directora, y entonces ahí sí, pues el tema era el conocimiento de todo el Estado y del patrimonio cultural en el Estado. Entonces, pues es muy interesante, tenemos paisaje, montaña, río, monumentos, tradición. Y bueno, pues no sé si ustedes saben, Tampico, pero nuestros amigos que les gusta la aviación, Tampico fue el primer vuelo comercial internacional a nivel mundial. Tampico es un lugar interesante. Entonces digo, soy de Tampico, pero si me dicen échele porras, si a me mí dicen yo Tampico, también amo Tampico. Si me dicen Tampico, Tampico ya hermoso. Ya no voy a hablar de otros temas que Dele, no hay problema. No. Podemos hacer más programas, o sea. A Tampico yo le tengo un afecto muy especial, pero bueno, desde la cuestión histórica, científica, hasta que también tiene lo suyo, porque dicen que los extraterrestres y yo los he visto. Son patrimonio también. Defienden la playa, ¿no? Miramar. Sí, los avistamientos ahí, cualquier tan pequeño sabe que, o los hemos visto. Yo lo vi a la edad de mi hija, de 9 años, fue mi primer avistamiento, muy interesante. Y bueno, como que la gente tiene esa magia de puerto, muy amigable, muy cordial, o sea, todos somos amigos, en 2 minutos ya tienes... ¿Será que se junta la formalidad del norteño con la alegría del veracruzano? Y se hace una mezcla muy... Pues podría ser, hay un sincretismo interesante, pues ¿será? por aquí... Yo así lo he visto ahí en Tampico, como que quiere parecerse a Reynosa, pero no, Tampico es... Sí, es que Tampico tiene lo suyo, pero en el caso de pues la gente es muy abierta. Ahora, a mí me gustan más las de Piolos que las de Doña Tota, por cierto.
Pues las de Piolos, las gorditas de Piolos están en en Adolfo López Mateos y Sinaloa, en Ciudad Madero. Cerca de la Plaza Jalisco, ¿no? Cerca de la Plaza Jalisco, o sea, del aeropuerto, yendo hacia el sur, sobre Boulevard López Mateos, pasa uno a la Plaza Jalisco, la calle Jalisco, está la calle Hidalgo, Jalisco y Sinaloa, y ahí están las gorditas de Piolos. Uf, sí. Qué rico. No, y las de la Corona, ¿no? Las gorditas de la Corona. Que están, está donde está la agencia de la Corona, pues de ahí sí, tienen su nombre. Pero ahora son de la Garza, porque ahora ya son las de la Garza. Ya son de la Corona. Pues ahí también, eso es otra historia. Pero están las gorditas de la Corona. Lo que sí es típico, los tacos blanditos, los dorados, de Mónica. Sí, blanditos, dorados, pachucos, chalupas, sopes. Los sopecitos chiquitos así de carne. Sí, sopes, es que es la misma tortilla. Ajá. Pero diferente variedad. Es una tortilla súper delgadita. Para los amigos que imagínensela, es como una película de los traemos así. Con tantito, o sea, digo, es un grado de carne, de cebrado, frijol o papa, pero uno se come de 10 en 10 taquitos. Sí. Y con su verdurita y su salsa de cacahuate. Se les llama cenadurías. Cenadurías. Y no son precisamente las que se pelean los plurinominales, no. Se llaman cenadurías estos negocios allá en Tampico. Es que en diferentes ciudades se les llama. Yo ahorita, antes de que se me olvide, yo quiero proponer como patrimonio histórico y cultural intangible los tacos del Güero de Jalostotitlán, Jalisco. Esos tacos son, hombre, es otro mundo. Sí. Es que uno siempre habla los tacos del Güero, y en la Ciudad de México, donde nos escucha mucha gente, es que ¿dónde vamos? Vamos con los tacos del Güero. Normalmente el Güero es de Tepatitlán o de Jalos. Ahí, qué rico, ¿no? Y ir a comerlos ahí a Jalos, saludos a mis amigos de Guadalajara, que ya se les están antojando. Bueno, Guadalajara y los pozoles, ¿no? Y Puebla y sus moles. Y La Fuente. No podemos dejar de hablar de La Fuente. Es una cantina que está ahí junto al Congreso. Está pegada está frente al tribunal y junto al Congreso de Jalisco. Al lado de la plaza donde está el degollado, ¿no? Sí, sí, ahí está. No, qué cosa, pero maravillosa ciudad Guadalajara. Pero yo creo que todos las ciudades en México pues tienen lo suyo, las comunidades, las ciudades, los ejidos. A mí me apasiona y recorre uno los lugares más alejados, ¿no?, de las ciudades. Hay cosas hermosas, Chiapas, por ejemplo, Mérida, Yucatán. Pues si nos vamos al centro, pues digo, todos los lugares son, yo digo que no los podemos contar, o necesitaríamos 3-4 vidas para recorrer todo nuestro México, y es algo que valoran desafortunadamente los extranjeros más que los mexicanos. Los mexicanos que en realidad los tenemos y lo vivimos, no lo valoramos. Es algo que también nosotros pues debemos hacer esa conciencia con los niños o con la gente que no lo percibe, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, pues no sé, lo que nosotros vemos a nuestro alcance, la ciudad. Pues nuestra ciudad, vivimos en el centro del estado de Tamaulipas, del noreste, capital del noreste. Pues un lugar interesantísimo, montañas, y las distancias también es una situación pues difícil para la gente que no puede viajar. Entonces hay gente del sur que no conoce la montaña, o gente de la montaña que no conoce la playa. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, que en Tamaulipas tenemos río, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos frontera, tenemos esa amalgama de gente, esa multiculturalidad. Y tenemos el perfume de estas fechas, el olor del azar. El olor azar, sí. Ahorita que, no sé si en ahorita España que... como los jardines reales, ¿no? Como los azares, ¿no? Los azares. Bueno, eso es la gastronomía, pero si hablamos, por ejemplo, de las flores, por ejemplo, o sea, cuántas variedades tenemos, infinidad de variedades hermosas, exóticas,
Y que, bueno, si uno va a Suiza, allá también hay pues una variedad importante, pero México tiene muchísimas más. Holanda. Entonces, tal vez nosotros no, como tenemos todo, a lo mejor por eso no lo apreciamos tanto, ¿no? Y pues, por ejemplo... Es que lo tenemos. ¿Mande? Es que lo tenemos, por eso no lo apreciamos. Sí, o sea, lo vivimos, comimos con él. Y además a manos llenas. Bueno, una parte importante de México y que es parte de Tampico y parte de Tamaulipas es la región huasteca. Sí. Ese es otro tema. Bueno, en Tamaulipas existen 14 municipios que son parte de la cultura huasteca, declarados, ¿verdad? Son 6 estados, la Huasteca la conforman 6 estados mexicanos, pero para mí ese es un país. Todo lo que, pues, muchos dicen que donde hay carne asada, donde se escucha huapango y donde hay carne asada y hay huasteca, pero en realidad la Huasteca es un lugar maravilloso con una tradición milenaria donde hay de todo, música, gastronomía, artesanía, hay una cultura muy importante y que a lo mejor nosotros tamaulipecos también pues no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que la tenemos, ¿verdad? Los municipios tienen esa tradición y la tienen viva, ¿verdad? Por ejemplo, su patrimonio intangible con la música. O sea, en el caso de la Huasteca, ¿verdad? El huapango o el son huasteco. Y hay niños que son líricos, ¿verdad? Y hay trovadores también, y gente muy reconocida dentro de las comunidades que son artistas magníficos. Y bueno, eso es la Huasteca, pero si nos vamos al norte, pues también tenemos la música en Tamaulipas, la redoba, el chotis, el acordeón, la cumbia, pues muchos tipos de sonidos que están reconocidos también a nivel internacional y que no, a lo mejor pues somos del sur, pues a lo mejor no conocemos al 100% nuestra cultura, pero pues tenemos ahora sí que mucho material de donde investigar y bueno, pues también lo que es el patrimonio, en este caso el patrimonio edificado, pues Tamaulipas también a nivel internacional, a nivel nacional, pues nos ven como los más nuevos, ¿no? Como lo más moderno del país, porque fuimos los últimos colonizados. Sin embargo, pues tenemos Tula, que es una ciudad que también es toda de tierra, toda de adobe, y también casas muy interesantes que pues también fue una de las misiones franciscanas, ¿no? Antes de la llegada o de la colonización de José de Escandón, ya existía Tula o Pánuco, Tampico, que hay una historia de los 5 Tampicos. Bueno, en esta zona del sur, pues también es una ciudad muy importante, una región que también pues aparece en los mapas, ¿no? de los viajeros, ¿no? Del comercio, una zona comercial. A ver, platíqueme eso de los 5 Tampicos, es algo que nunca había escuchado. Hay un libro, habría que verlo, es un libro que lo comentaban, pues ahí ese es el tema del cronista de Tampico, ahí sí yo no lo... Pero está Tampico Alto, ajá, está en Veracruz, ajá, y luego está Tampico, que es la zona que conocemos, pero Tampico fue la repoblación de Altamira. Sí. Porque cuando se fundó esa zona había pues... ¿Qué es lo que se recrea en las fiestas de Tampico, ahí en la Laguna del Carpintero? Ajá, la repoblación de Tampico, que es el 18 de abril de 1823. Ajá. La repoblación, porque en ese tiempo hicieron, había muchas enfermedades, ¿no? El mosquito, paludismo y demás. Luego también la batalla de 1829, en donde también fue la última, la batalla de los dragones o de Barradas, la rendición de Barradas, que también se refiere en esa zona, que es entre Pánuco y Tampico, ¿verdad? Pero que es una de las pues fechas históricas a nivel nacional, el dominio de los españoles. Y bueno, ahí está, iban a hacer un obelisco, en ese tiempo Santana mandó a hacer un obelisco que nunca se hizo, pero pues es una zona también llena de historia.
Y bueno, a nivel internacional, pues la cuna del petróleo. Esa zona que parte de la Huasteca, el primer pozo petrolero se fundó en el Cerro de la Pez, en Ébano, San Luis Potosí, pero pues esa zona era netamente petrolera. Entonces pues las compañías internacionales que llegaron, los ingleses, los holandeses, por eso hay una gran variedad de edificios de esas culturas dentro de la ciudad. Es decir, lo que es la zona El Águila, la Colonia Flores, Sierra Morena, todas esas construidas en la parte más interesante, pues de ahí se ve toda la laguna del Chairel, hermoso. Para las personas que no conocen Tampico y lo que conocen de Tampico es, no sé, la playa nada más. De lo que nos está hablando la arquitecta es del centro de Tampico. Hay una avenida que se llama la Avenida Hidalgo, que corre del centro, donde le llaman el Muey, ¿verdad? Donde está el recinto fiscal, y de ahí, de esa parte del centro corre la Avenida Hidalgo, y es de poniente a oriente, ¿verdad? De poniente a oriente, digo, del centro a la playa, o de norte a sur, y del lado izquierdo, ahí es donde están estas colonias que se refiere, sí, donde está el Panteón. El Panteón también interesantísimo, el Panteón, o sea, una serie de obeliscos y de mausoleos que también son importantes, porque incluso hace poco, lamentablemente falleció el señor Biaggi, que bueno, ellos eran los que tenían las primeras marmolerías, y tenían varias réplicas de capillas italianas por ahí. Yo me acuerdo que me enseñaba los planos el señor Biaggi, y muchos comerciantes. La colonia alemana también era muy fuerte, los chinos. Entonces era también como que le llamaban el Nueva York mexicano, porque también decían que eran los rascacielos de Tampico en la época donde el edificio Rivera y el Hotel Rivera. El Hotel Rivera. Pero había construcciones que se hicieron en muy poco tiempo con niveles, o con 6, 7, 8 niveles, que a nivel internacional todavía apenas estaban en su apogeo en la arquitectura moderna. Entonces el petróleo, traían embarques de Nueva Orleans, se llevaban, salían los barcos con petróleo, y de regreso como lastre se traían las estructuras inglesas, materiales, por ejemplo ladrillo también inglés, y se construyeron muchos edificios con ese material. ¿Esos donde los pues, son por los ejemplo, que están de ahí? El edificio de la aduana, el edificio de la luz, el edificio, hay muchos, Bristol cambió mucho. ¿En qué año fue cuando se hizo la remozamiento del centro histórico de Tampico, que surge la Plaza de la Libertad, toda esa zona tan hermosa? Pues eso fue... Platíquenos de esa parte, porque sin llorar. Tal cosa me han preguntado. No, es que es una maravilla. O sea, el Tampico que conocimos muchos antes de, por ejemplo, de la remodelación de la Laguna del Carpintero, o de todo lo que es el centro histórico de Tampico, si no han ido en mucho tiempo, dense la vuelta y dense una paseadita, y es hermoso sentarse a escuchar los músicos ahí en la Plaza de la Libertad. El centro regresó. Pues digo yo, le tengo mucho cariño yo a esa época, porque en el 93, más o menos, del 93 al 95 fue ese cambio que se hizo, porque pues Tampico ha sido un lugar, bueno, para los que lo han visitado y para los que no, pues está en el noreste mexicano, está el Golfo de México. Tampico es puerto por el río Pánuco, porque tiene el río, por eso es puerto. La playa pues está en Ciudad Madero, o sea, porque muchos dicen, es que la playa Tampico, pues es que antes era la playa Miramar, ¿verdad? Y era Santa Cecilia, y ahora pues Ciudad Madero. Pero el río en algún momento se junta con el mar, en la Escollera, donde está las gaviotas, bueno, ahí es parte de donde está el malecón,
y toda esa zona, si uno la recorre, pues llega hasta Tampico, ¿verdad? Por lancha Claro. o en coche. Pero esa zona era una zona muy productiva industrialmente, que es lo que es la zona donde estaban todas las fábricas, que ahorita está, pues, la Isleta Pérez, importantísima, que es una zona turística, con una vocación turística que deberían de... Ahí es donde pasaba el Chalán por la Isleta Pérez. Chalán, sí, a mí todavía El me paso tocó, del humo. Me tocó cruzar con el Chalán. En el Chalán. Era muy padre, muy padre. Me acuerdo Ahí de ibas mi en el infancia. Estrella Blanca. Y digo, te bajabas y te daba la risa y esperabas. Y no te muevas mucho porque se mueve. Bueno, eso era una aventura, ¿no? Cruzar el río. Y bueno, pero también ha sido una zona muy golpeada por los efectos de los huracanes, los ciclones. Sí. Entonces el 33, el 55, el Gilberto, el Diana, a mí me tocaron varios El Linda. y vaya que fue devastador para la ciudad, muchísimas historias. Es más, ahorita que venía dije, pues ¿qué me llevo tantos líos? Me tenía que traer del ciclón de Tampico desde el 55. El Inés, el huracán Inés. ¿Quién es el huracán Inés? Me acuerdo que decían esos. El del 55, ¿no? El del 55. Pues casi siempre han caído en números pares, ¿no? Sí, ahí en el centro, ahí por la Sí, Plaza de la números Libertad, 73, o sea, con frente al Hotel Rivera, hay no sé si es un obelisco, un monumento donde marca dónde llegó el hasta dónde agua. llegó. Hasta Bueno, dónde llegó el agua. en la aduana también hay una parte, o sea, rebasó la aduana en el edificio enfrente de la luz. Esa zona toda se inundó, sacaban a gente en helicópteros, en avión, hay muchísimas historias de los abuelos. Pero bueno, pasó un tiempo y parece que la ciudad se quedó abandonada. La zona roja fue la Plaza de la Libertad. Era muy triste ver cómo decaía el centro, siendo un centro tan bonito. O sea, hay los tranvías que pasaban. Los tranvías. Ir en tranvía hasta la playa de Niña. Nosotros, toda la avenida Álvaro Obregón, así se llama. y hasta la playa. No, una maravilla. Digo, y después se recrearon, pero con unos trenes, los adaptaron, ¿no? Con neumáticos, pero bueno, pues para hacer la cuestión turística. Pero sí recuerdo que en el 93 había una reunión de la repoblación de Tampico, precisamente. Y esa es una anécdota interesante porque pues iba el alcalde en ese tiempo, era el señor Álvaro Garza Cantú. Entonces trajo gente de buen nivel de México, de Conaculta, y me acuerdo que pues no venían las carretas, pero iba toda la comitiva desde la avenida Hidalgo, pues de la avenida principal de la ciudad, y pues era un recorrido de algunos kilómetros hasta llegar al monumento de la repoblación. Pero en ese recorrido, cruzando pues donde era antes el Cine Tampico, ahora hay un periódico muy grande, el diario. ¿Dónde está el diario? Multimedios, Multimedia, sí, de Multimedios. Bueno, ese era el antiguo Cine Tampico, también que era Art Deco, un edificio hermoso del Art Deco que también desapareció la aficionada. Bueno, ese es otro tema. Pero llegando todos caminando, pues ahí fueron mis primeras intervenciones ahí como arquitecta. Pues en realidad era yo pues muy muy joven en ese tiempo, pero íbamos con la comitiva y de repente volteamos a la izquierda y donde veíamos que estaban con un martillo demoliendo la moldura de un edificio hermoso que eran las funerales Jardín. Sobre la calle Altamira. Sobre la calle Altamira, exactamente a la entrada de la calle, en la calle Altamira, que es la que va, para los amigos que no escuchan, que va hacia el centro de Tampico. Es una calle interesante. Hay inclusive un edificio que es de 5 metros de fachada, que le dicen la portavianda, porque parece una portavianda, es muy, muy pequeña, pero está interesante, es neoclásico. Y pues ahí estaban dándole duro a la fachada, tumbando. Entonces era una impotencia que todos los que volteamos pues estábamos celebrando en la ciudad y tal, que el alcalde con muy buen tino pues vio eso y mandó inmediatamente parar la obra. Y fue entonces cuando se decidió, y porque estaban ahí las autoridades de Conaculta, que se hiciera un proyecto para rescatar la ciudad. La cuestión jurídica es muy importante.
Entonces se hizo la propuesta para la declaratoria como zona patrimonial de edificios históricos y artísticos. Y ahí me tocó participar directamente en... O sea que esa sin declaratoria. querer el señor del martillo se convirtió en un personaje trascendental para el cambio de... Pues yo creo Tampico. que sí, y bueno, ese edificio pues iba a ser un edificio de oficinas, pero era una funeraria, le cambiaron el uso, y a raíz de eso se empezó un proyecto para delimitar la zona, y se hizo un estudio con el INA y con el INBA. O sea, el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INA, su competencia es de edificios de 1901 o de 1901 hacia atrás, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es la competencia de edificios artísticos, según la ley de monumentos, la ley federal en México, la competencia es de los edificios de 1901 a la fecha, que es la mayoría de los edificios que tiene Tampico. Entonces, decían que era el abrazo de Acatenta, porque el INE y el INBA pues son instituciones que trabajan, pero de alguna forma pues tienen ahí algunas cuestiones, ¿verdad? Que pues cada quien es lo suyo, pero a veces son acciones que son parecidas, ¿no? Entonces se hizo un trabajo de, pues yo creo que unos 2 años, tardamos 2 años y medio, en hacer el levantamiento de todos los edificios que había en el centro. Entonces, pues eran más de 285 inmuebles en un perímetro de 64 manzanas. Pues que era como muy, muy importante, porque eran como 5.6 edificios por manzana, que era un índice muy alto para un centro. Entonces se dieron cuenta que había realmente un patrimonio muy valioso que conservar. Y bueno, a raíz de eso se empezó a hacer esta declaratoria, y pues después empezamos a trabajar. Yo trabajaba en obras públicas, precisamente en el área de planeación urbana. ¿De gobierno del estado? No, del municipio. ¿Del Trabajé municipio? en obras públicas 14 años en el municipio de Tampico, y ese era mi trabajo. Yo era la encargada del centro histórico de Tampico. Entonces me tocó promover el reglamento para el centro histórico de la ciudad, pero pasaron 3 administraciones, y bueno, fue una labor que al final creó uno de los primeros reglamentos de Entonces empezó cuando estaba Álvaro Garza y concluye cuando estaba ¿quién? Bueno, es que fueron varias etapas. Entonces empezó con Álvaro Garza el proyecto de limitación de las zonas, hizo la presentación. Después llegó el ayuntamiento de Fernando Azcárraga. Ajá. Y con Fernando hicimos ¿Fue cuando hizo el Metropolitano? Cuando entró bueno, no, el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano, bueno, no como lo conocemos hoy, sino cuando empezó a hacerse los juegos ahí en el Parque Metropolitano. Sí, el saneamiento de la Laguna del Chairel, sí. La reubicación de toda la gente que estaba en el Chairel, que se fueron a la Borreguera. O sea, se hicieron muchas cosas. Digo, a mí me tocó esa etapa, pero yo creo que el mejor promotor de una ciudad es su alcalde. Si el alcalde está de acuerdo que se rescate la zona, que se mejore el centro, esa es la clave. O sea, yo tuve la oportunidad de estudiar restauración, estudié en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y esa era la receta. Nos decían, bueno, usted hace un plan de gestión para rescatar centros históricos, si el alcalde está de acuerdo, adelante, si no, espérense el siguiente, porque es bien difícil. Y ahí había muchísima voluntad. Entonces, pues con Fernando hicimos precisamente en el 94, que había una recesión muy importante, muy fuerte en México. Uh-huh. Tampico era el único lugar en el país que tenía trabajo. Había gente de Chiapas, de Oaxaca, había miles de trabajadores de la construcción, porque en ese tiempo el grupo ICA hizo una propuesta para un estacionamiento subterráneo, porque a raíz de esto, bueno, acaba la negociación y salió un programa, que era el programa de 100 ciudades para rescatar centros históricos. Entonces entramos a la propuesta, y se hizo la propuesta de rescatar las 16 fachadas frente a la Plaza de la Libertad, que era esa zona, pues la más importante del centro, ¿no? Ahí frente a la aduana y el edificio de la Luz, que también fue otro proyecto importante, pero la aduana, que ahorita es ¿Por qué se le llama edificio de la Luz? Pues porque era de la compañía antigua de la Comisión de ok. Sí, en muchas ciudades así se le llama por eso. Sí. Un edificio interesante porque es como un cuarto de pastel. Imagínense que es un cilindro, lo dividimos en 4 partes, y es porque decían que un cuarto estaba en la India, otro cuarto estaba ahí, otro cuarto estaba con los extraterrestres. Eso lo vendía Fernando Azcárraga. Pero la verdad es que es edificios pues de arquitectura muy singular, neoclásicos,
y materiales también importados. Es un ladrillo amarillo, por ejemplo, muy pues singular, ¿no? Y la plaza, pues una de las plazas, pues la Plaza de la Libertad, cerca del edificio de la aduana, correos, telégrafos, todas las edificaciones más antiguas de la plaza, y se hizo la propuesta de rescatar las fachadas. Entonces, pues también me tocó convencer a los dueños de rescatar sus edificios, y la verdad que fue bien difícil, porque en primero, pues, gobierno se burlaban, sí, ¿cómo no nos van a dar dinero? Claro que sí, o sea, no creían, y fue mucha promoción y bueno, se hizo una labor fuerte de promoción. Toda una fiesta cuando se inauguró, sí, pero la idea era rescatar los edificios de la plaza y mejorar la plaza, ¿no? La imagen de la plaza. Sí. Entonces llega el grupo ICA. Ajá. Y entonces propone que ellos se comprometían, aunque se les permitiera hacer un estacionamiento subterráneo de 2 niveles. Y entonces se hizo el compromiso, y bueno, pues el alcalde dijo, sí, pues siempre y cuando me dejas la plaza como yo la estoy proponiendo, te dejamos el comodato del estacionamiento subterráneo, pues 194 cajones de estacionamiento, 350 cajones de estacionamiento en 2 niveles. Y bueno, pues ya empezamos la obra de las 16 fachadas, con apoyo federal y el municipio. Fueron como 7 millones, no, como 3 millones y medio, no me acuerdo la verdad, pero fue una buena aportación, en donde los propietarios ponían la mitad y el gobierno ponía la mitad, y la plaza. Pero entonces que se viene la devaluación, o la época está fuertísima, y la verdad ahí sí yo le doy un aplauso a grupo ICA, un grupo de Prisa, porque ellos respetaron el acuerdo y siguieron trabajando hasta terminar la obra, a pesar de cómo estaban las condiciones económicas en el país. Entonces era el único lugar a nivel nacional donde había trabajo. Entonces nos tocó toda la obra, la supervisión. Es muy interesante también la obra de ingeniería y con concreto postensado. Entonces se acabó la obra, la inauguró el presidente Zedillo en el 90 y, no me acuerdo, 96 creo. Y al final, bueno, pues después de eso, bueno, quedó muy bien, que por cierto se iba a hacer en el edificio de la Luz. Se prometió que se iba a hacer el Museo de la Huasteca, que al final no quedó, pero ahí era la propuesta, que es un edificio hermosísimo. Uno entra y parece que está en Nueva York. O sea, si uno se colocaba en medio del edificio, había un tragaluz, y uno mira sobre el elevador. Es un elevador muy antiguo que hasta la fecha funciona, está excelente. Ese edificio ahora es de la Secretaría de Hacienda, pero sí, se había prometido que iba a ser ahí el Museo de la Huasteca. Entonces, pues esa era una ilusión, ¿no? Al final, bueno, se hizo el metro, ¿verdad? El espacio cultural metropolitano, que ahí está el museo, es muy interesante, visítenlo, está en la Laguna del Carpintero, pero pues al principio la idea era hacerlo en la mera plaza. Hay una pirámide ahí por la avenida Hidalgo. De la pirámide de las Flores. La pirámide de las Flores. La Flores, sí. Está así como que muy escondida, muy poca gente sabe que ahí hay una pirámide. Sí, arqueológico, pues es que todas esas casas que estaban ahí en la colonia Águila, bueno, toda la gente que vive ahí tiene un resguardo, porque uno puede tener, si uno encuentra alguna pieza arqueológica, la puede declarar ante el INAH y la tiene a su resguardo, ¿verdad? Entonces nada más se pide que cuando haya alguna exposición, pues la pueda exhibir y tiene un registro y tal. Pero toda esa zona, dicen que cuando construyeron había una serie de cues importantes, y la única que quedó, porque estaba como monte, ¿verdad?, era la pirámide. Entonces también en la época de Álvaro Garza Cantú fue cuando se rescató la pirámide. Me tocó convivir con los arqueólogos, bueno, el arqueólogo, ay, no me acuerdo cómo se llama, muy pues muy minucioso, y se hizo toda el rescate de la pirámide. Me acuerdo que mi abuelita decía que había un túnel. Bueno, mi abuela acaba de morir, 100 años, y yo nos saludo hasta donde esté a doña Sofía. Y bueno, ella nos contaba que había un túnel en esa pirámide, pero yo recuerdo que encontraron unos restos, unas osamentas con una flecha entrelazada ahí por un costado de la pirámide, según lo que se investigaba. Entonces
el arqueólogo dijo, aquí va a haber un enterramiento, y sí, apareció el enterramiento según lo que marcaba la tradición, ¿verdad? Huasteca. Y bueno, posteriormente, y eso fue ya una investigación muy posterior, se hizo otro, pues creo que pavimentaron o pusieron por ahí un dren, pero apareció el basamento original de la pirámide, porque era una especie de círculo, era irregular la forma, pero al final apareció el círculo original, el basamento. Entonces pues fue interesante, y ahí inclusive ahora el 21 de marzo mucha gente va ahí a tomar energía y tal, pero tener la pirámide en su ciudad. ¿Tienen a biblos ahí enfrente? No, ¿verdad? Sí. Esa no. Esa es otra. Esa es otra. energía. Sí, pues queda ahí a... ¿Qué? No, hay unas calles, ahí. Sí. Está Tampico hermoso, por eso Tampico hermoso. Nos hemos detenido en este paseo sobre nuestro patrimonio, sobre estos sitios hermosos que en los que hemos estado, visitado y nos hemos extasiado. Nos hemos detenido en Tampico porque, bueno, déjenme confesar que Tampico también para mí es bellísimo. En esos años me tocó estar viviendo ahí en Tampico, o sea, me tocó todo ese cambio. También ir a los taquitos de ahí, ¿cómo se llaman? Los que están ahí donde está el recinto, donde está el mercado, los famosos tacos. Bueno, hay los del Güero, los de Barbacoa, los de Luis. Los de Luis. Es que tienes un apellido, no me acuerdo. Los Verdín. Los Verdín. Sí, muy bueno. Es que aquí como no nos patrocina nadie, estamos buscando. No estamos buscando. Podemos decir, digo, para que sepa la gente que nos visita en Tamaulipas, que ahora nos van a visitar la próxima semana, los que vengan de turistas a Tamaulipas, vengan con confianza. Se les atiende muy bien, la gente de Tampico es hermosa, lo atienden a uno muy bien. Yo llegué de gente de fuera a Tampico en el 90 y me atendieron, me abrazaron y me fue muy bien. Sí, no, el otro día vente a mi casa y te invito. Sí. No, sí. Te ven en la calle, eres mi amigo. ¿Cómo? Sí, es mi amigo ahí, todos son amigos. Sí, íbamos a la carne asada y también aquí todavía está el globito, ¿no? Sí, todavía el globito y la Victoria. Bueno, ahí sí hay algo que yo digo, eso yo lo quiero decir, ¿verdad? Porque yo estuve un tiempo fuera de México, entonces cuando yo, precisamente pues fue ese cambio, después, bueno, así rápidamente se transformó la plaza, fue un efecto pues profundo de ese cambio que tenía de mejorar la imagen del centro, se reactivó en realidad la zona, el comercio, el estacionamiento, y después se hizo un fideicomiso para seguir rescatando el centro, eso también fue importante. Y después se hizo, y eso fue una situación importante, promovida por los mismos comerciantes, la zona peatonal de Tampico. En ese tiempo, pues yo tenía una pequeña constructora y hicimos la propuesta de la zona peatonal. Dentro de la Cámara de Comercio hicimos esa propuesta y después también convencimos a la gente de que era buena, y pues ahí ahorita ya tienen como 5 zonas peatonales en Tampico. Empezó la Díaz Mirón. La Díaz Mirón. Frente a Sears. Sí, y hay unos churros enfrente muy buenos. En el Elite, ajá. No, pues aquí lo veo todas las pura comedera. No, es que ahí, por ejemplo, el que no ha ido, las tortas de la barda, que es también a nivel internacional. Y bueno, así como en Tampico, pues ya siendo, pues ahora sí que poniéndose la camiseta o la cuera tamaulipeca, pues también hay muy buena gastronomía en el norte. Digo, la tradición, por ejemplo, en Tampico comemos más maíz porque es huasteca, sí. Pero acá se acostumbra la tortilla de harina de trigo. Unas de harina. Unas de aretes. ¿Cómo se llaman las flautas? Porque en Tampico las flautas son de tortilla de maíz. Sí, son flautas, literal, son largas flautas. Y de maíz delgado, pero son como una especie como de guarache, pero en tortilla, y son largas y delgaditas y con crema y, o sea, bien ricas también. Y aguacate. Pero en Victoria o más acá hacia el norte, pues la tortilla de maíz. Y son unas tortillotas, o sea, la tienen que doblar en 4 partes porque está gigante, ¿no? Sí, parece. Vamos a ponerles que unas entre más al imágenes. norte vas, más grande es la tortilla, porque también para Chihuahua la tortilla es todavía más grande que la que hacen en Tamaulipas.
Ah, no, son unos enmontados. Allá son los enmontados. Y no son enmontados de que haya hierbas, sino que se llama enmontados. No, y si te vas para el norte, si te vas pues para todos los estados, en realidad México es uno de los países más interesantes. Digo que han escrito muchos libros sobre la gastronomía en México y bueno, pues nuestro estado tiene una tradición, pues sobre todo lo que es la carne, ¿no? Y pues por zonas también, ¿no? Porque tenemos ese privilegio de tener pues diferentes tipos de lugares, de territorio, de clima, ¿no? Sí. Bueno, se nos ha ido el tiempo así rapidísimo, se nos fue el tiempo, pero antes quiero mencionar dos cosas. Todavía hoy termina el Festival Cumbre Tajín. Ah, sí. Aquí, hoy que fue del 19 al 23, aquí en Veracruz. Y el 18 de abril, ¿sí es el 18 de abril el Día de los Internacional de los Monumentos? Así es, el 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios por la UNESCO. Ahí a nivel mundial se acostumbra que todos los lugares que tienen, por ejemplo, los palacios reales o los lugares muy importantes, abren sus puertas y dejan visitar pues a la gente, ¿no? O sea, lo que normalmente no está accesible al público, ese día se abre al público. Y también es importante comentar que, bueno, este año, cada año se dedica a una propuesta temática por la UNESCO, y este año está dedicado al patrimonio y la luz. Entonces, en base a esa línea temática, se hacen las presentaciones. En este caso, pues lo de Cumbre Tajín, ¿verdad?, es en base a la luz. Y por ahí también, digo, los amigos que nos puedan acompañar, o que los que viven aquí cerca, el día 15 de abril en el Museo Regional de Historia, voy a tener la oportunidad de dar una conferencia sobre el patrimonio y la luz. El patrimonio y la luz. Entonces, el 15 de abril, en el Museo Regional, que está en la calle de Venustiano Carranza, alias el 20, quién sabe qué, pero es la calle Venustiano Carranza y Allende, esquina con Allende. Ahí está el Museo Regional de Historia de Tamaulipas, que también es muy interesante, vale la pena visitarlo. Sí, los que vayan a venir la próxima semana a Tamaulipas, la gente que va para Victoria, pues también es otro punto a visitar. Hay muchos lugares para sentir nuestra pertenencia como mexicanos, y que sepan que en Tamaulipas son bienvenidos y se les quiere. Aquí la gente es buena y les va a dar una cheve y les va a hacer una carne asada y bien a gusto. Sí. Arquitecta, pues nos despedimos por hoy. Yo sé que hay mucho tema más que platicar. Podemos tener la oportunidad de tenerte nuevamente. Sí, adelante. Claro que sí. Bueno, estoy viendo aquí una agenda que traes, arquitecta, del patrimonio mundial, y estoy viendo los sitios de interés de todos los países, y veo que Francia y México son los países que más atractivos culturales, si se les puede llamar de esa manera, tienen. ¿Nos puedes comentar rápidamente algo de eso? Sí, bueno, México es uno de los países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Pues en realidad también sitios visitados, lo que conocemos, por ejemplo, en París, ¿no?, en Francia, pero también tiene montañas, la campiña. Pues en realidad estas declaratorias cada año hay una lista indicativa y van aumentando. Hay sitios también que son muy visitados por la cuestión tradicional. Francia es muy visitado, pero también Italia, por ejemplo Roma, España también es uno de los países que tienen. Sí, veo también ahí a Francia y Italia. En Roma, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, yo tuve la oportunidad de ser becaria de la Fundación Carolina, que es una fundación española que beca a iberoamericanos con experiencia profesional,
pero en el caso mío fuimos 7 arquitectos de 7 países que recorrimos los sitios más importantes del patrimonio cultural y en España y en Italia. Entonces en España, en la Alhambra, nos dimos cuenta que es el lugar más visitado del mundo porque entran un promedio, no sé cuántos visitas hay cada media hora. O sea, tienes que hacer una reservación con mucho tiempo, pero tiene una gestión tan maravillosa que puede tener el acceso muchísima gente. O sea, pues es algo que no te imaginas, o sea, cómo va a entrar la gente, tiene acceso y hace todo ese recorrido en ese lugar maravilloso que es la Alhambra, ¿no? Entonces, uno de los lugares o uno de los países que mejor gestionan su patrimonio es España. Y bueno, pues también Roma, en Italia, también ahí estuvimos en la Academia del Restauro, y en Roma también hay una cantidad increíble. Sí, lo que vemos es que muchas veces el turismo daña el patrimonio, entonces pues hay que conservarlo. Nosotros aquí tenemos, yo les puedo mencionar en Tamaulipas lugares que recomiendo, no sé, visiten San Carlos, es una ciudad que también fue capital del estado, hermosa, o sea, Tula, que es toda de adobe, o la casa del conde de Sierra Gorda, que está en Jiménez, donde nació también una señora muy importante, la embajadora Amalia Castillo Ledón, que es de Jiménez, pero también está la iglesia de los 5 señores, con un retablo barroco interesantísimo del siglo XVIII, o Ciudad Mier, o San Nicolás, que es también fue un pueblo minero, como San Carlos. O sea, Tamaulipas tiene muchos lugares que vale la pena, de patrimonio cultural, natural, vistas hermosas, ¿verdad? En Mante, en Ciudad Mante, que podemos nosotros visitar y no nos cuesta, ¿no? Montaña. Tan solo aquí en Ciudad Victoria tenemos lugares donde se hace artesanía, por ejemplo el adobe, podemos ver a los artesanos haciendo los adobes, un material hermoso que también algún día platicaremos a profundidad. Yo creo que vamos a si nos haces favor de ahora sí que de integrarte al equipo de Norte Político, pues, y que te podamos tener más seguido, porque pues es que hay que compartir este conocimiento, este orgullo que tenemos aquí en Tamaulipas con toda la gente. Con ustedes, porque creo que esto yo los felicito, porque esta es una manera de hacer, de darnos o de compartirnos, retroalimentarnos. Tenemos muy buenas amigos, noticias, ¿no? En Tamaulipas también, Sí, por eso queremos hablar de eso. Buenas. Pasan cosas muy buenas también todos los días, y vale la pena voltear a verlas. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Mandamos saludos a todos tus amigos de allá de la Ciudad de México. Primazo, ¿cómo estás? Saludos también a quien nos escucha, nuestro amigo César, que nos está escuchando, y la gente que se reporta también del ITCA, que también un saludo a todos nuestros amigos del ITCA, a todos los amigos del Instituto de Cultura. No sé si se puede dejar un correo electrónico, porque sí, por favor. Sí, por favor, ¿a qué correo te pueden escribir? Bueno, mi correo es olgaméndez@hotmail.com. Olga Méndez pegado, sí, Méndez con Z. Con Z, @hotmail.com. Tengo una página en Facebook que se llama Hablemos de Nuestro Patrimonio Cultural. Ajá. Así también tengo otra que se llama Hablemos de Arquitectura, y otra más que se llama Tertulias Intercontinentales. Entonces todas esas tienen enlace con Olga Méndez, porque pues bueno, hay muchas Olga Méndez, pero ahí pueden encontrar datos interesantes, pues ahí el tema de la tertulia, y ahí anunciamos también los que nos han visitado, y bueno, y lo que próximamente vendremos a promover, el proyecto Victoria Pontebella, que también tiene su página en Facebook. Ok, sí, y yo creo que, bueno, vamos a hacer otras cosas que ya estaremos anunciando. ¿Arquitecto quiere agregar algo? No, estuvo muy interesante la plática. He ido pocas veces a Tampico, pero lo que he visto también me ha gustado. Entonces, tenemos que ir. O sea, hay que ir más seguido. Tenemos que ir a Tampico. Sí, hay que ir a Tampico. Es que toda esa zona de la Huasteca es muy, muy interesante. Y bueno, inclusive, no sé si Mante también está en la Huasteca o se sale tantito. También Mante también tiene bastante patrimonio. Y Mante, allá por Santa Polonia, y andas en Ándale, exactamente ahí. Son 14. Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Llera, Gómez Farías, El Mante, Aldama,
González entra. González y Maquiscatzin era colonia, ahorita no es ni ejido, o sea, la parte sur de la Marina. Sotomarina, Jicotenca también, o sea, los sí, es prácticamente el sur, ¿no? Ocampo, López Farías. Ocampo, y bueno, pues ahí. Una parte de Jaumabe, ¿no? Jaumabe también, Jaumabe ya, bueno, todo lo que es el cielo, la parte de la reserva de la biosfera del cielo. Y bueno, pues parte de una región a nivel nacional. ¿Y los 6 estados huastecos? Es Puebla, Querétaro, Veracruz, San Luis, Hidalgo, San Luis y Tamaulipas. Y pueden oír la canción de los 3 huastecos. Bueno, nos despedimos esta noche aquí en Norte Político. Vamos a tratar un par de... No, ya no creo que alcancemos a tratar otro tema. A nuestros amigos que ya es bastante tardecito. Es que con los 2 horarios de frontera y centro. Proponer un programa, arquitecta, dentro de poco, que hablemos sobre los pueblos indios de México. ¿Cuáles son las culturas principales y qué vestigios quedan de cada uno de ellos? Sí, claro que sí. Con gusto. Muy bien. Bueno, vamos a un corte de música y regresamos. Esto es Norte Político. Buenas noches.